Bueno, Nancy, estuviste en Ucrania, decimos, está la guerra Ucrania-Rusia, Rusia-Ucrania, mucha gente queriendo irse de ese lugar crítico, pero vos como otros pares decidieron irse allí. Contame por qué y cómo fue todo. Ok, este emprendimiento, por decirlo, esta idea surgió de un grupo, de una organización, con la ayuda de poder, o con la idea de poder ayudar a la gente, ¿no? Si bien no fuimos, como decíamos, a cambiar la situación, no podríamos llegar a cambiar la historia, pero la historia de alguien o el día de alguien, poder marcarlo, ¿no? Marcar la vida de alguien. Así que fue un grupo de 20 argentinos de diferentes provincias, 3 de Misiones, que fuimos del 21 de septiembre hasta el 12 de octubre. Estuvimos en lo que es el Lviv o Leópolis, que es la manera que se le conoce a la ciudad de Ucrania. Y juntamente conmigo, 3 chicas más, fuimos a la zona este, que es la zona de Kharkov. Después, si por ahí uno está más familiarizado con el mapa o con las noticias, es la zona, ellos le llaman la ruta de la guerra, que fue el trayecto que hicimos visitando diferentes aldeas que fueron, en el momento que estuvimos, hacía 2 o 3 semanas que fueron liberadas de los rusos. ¿Y qué te impulsó en lo personal? Mira, por un lado tengo familiares allá muy lejanos, por decirlo así, porque es segundos primos de mi mamá. Eso por un lado, y cuando escuché de la guerra dije, me gustaría ayudar, ¿no? Porque es como decir, si bien uno no va a parar, no va a detener la guerra, pero el hecho de poder unirse al dolor de alguien, ¿no? Fue eso más lo que me movió, ¿no? El poder ser parte en alguna medida con un granito de arena aportando del estar en el lugar, ¿no? Y bueno, eso lo que dijiste recién, ¿no? Como que ellos nos preguntaban, nosotros nos queremos ir y ustedes vienen, ¿para qué, no? Y quedaban impactados por eso, ¿no? Y ellos decían que era como ese refrigerio para el alma, el hecho de poder compartir con ellos y, bueno, abrazarlos y escuchar sus historias, aunque muchos no entendíamos el idioma, pero ellos podían desahogarse. En los gestos, en el abrazo, creo que con eso ya hay como un pago y un decir, vale la pena. Totalmente, vale la pena. totalmente. ¿En la logística cómo fue? ¿Llevó mucho tiempo? ¿Se bancaron ustedes? ¿Se sustentaron Sí, ustedes? porque era un grupo de voluntarios, o sea, no nadie... Para estas cosas generalmente aparece la gente del corazón nomás, ¿no? Entonces, en lo personal puse todos mis ahorros, tenía un viaje postergado justo antes de comenzar la pandemia, tenía programado irme a Holanda a visitar a una amiga y bueno, me quedó el ahorro porque a raíz de la pandemia no pude ir, así que tenía un remanente ahí guardado y bueno, gente que comparte, ¿no? O sea, el hecho de decir, bueno, yo no puedo ir, pero te colaboro con algo, con un granito de arena. Así que entre todos, cada uno se pagaba su boleto y puedo decirte que cada uno ha visto milagros, ¿no? O sea, como siempre digo que cuando uno se pone en esto de ayudar al otro, aparecen manos por todos lados y donde el corazón de muchos se une para una misma causa, un mismo fin. Así que esto surge de Jukum, que es Juventud Buena Misión, que organizó el evento, y lo que fue en Ucrania nos sumamos a Remar, que también es una organización que trabaja con... ¿Es argentina? Es española, de origen española, pero está en varios países. Y bueno, ahí en Ucrania ellos están, o sea, aparte de Remar, es el trabajo de rehabilitación con adictos o todo tipo de adicciones y ayuda en los lugares de catástrofe. Entonces, en lugares así ellos están más que nada trabajando en el borde, o sea, en la frontera, cercano a la frontera. Así que era un desafío. Fuimos los primeros extranjeros, así uno de los pocos que habíamos atravesado todo el país para irnos hasta el este a visitar toda esa zona, ¿no? ¿Qué fue lo que más te impactó? Uy, son muchas cosas, muchas cosas. Uno, la maldad de destruir tanto, ¿no? O sea, vieron mucha destrucción. Mucho. O sea, es como pensando acá no verá un barrio Krause destruido todo. Y donde ves, no la destrucción solamente decir, bueno, se rompió una ventana o cayó, no, todo destruido. Los olores, si bien ese lugar había sido destruido en marzo, que fue el primer lugar donde fue bombardeado, los olores todavía siguen estando porque todavía no pudieron hacer la limpieza, la demolición completa de los edificios. Me impactó mucho la capacidad de soportar el dolor de la gente. Me encontré con abuelas que fueron las únicas que quedaron de toda su familia porque las mataron delante de ellos a la familia.
porque todos se fueron y las dejaron, o no querían irse porque ya vivieron la vida y ya está, se entregaron. Claro. Así que son muchas cosas las que sigo procesando, ¿no? Seguro. De la importancia o el valorar nuestra libertad, ¿no? Vivimos, creo que en una ciudad privilegiada aún, todavía en una nación, a pese a todos los conflictos que estamos viviendo, pero el valorar la libertad. Por ejemplo, en Kharkov a las 8 de la noche, a la mañana nadie puede salir de sus casas. Es una ciudad muy grande que está a oscuras, las ventanas de las casas todo tapeadas, cerradas con madera por las explosiones. En la calle no ves gente mediana edad, ves muchos ancianos. Mujeres no ves, niños no ven, porque son los que han salido la mayoría del país o están en las ciudades de más seguridad. Entonces, como cambia todo el concepto de una ciudad, ¿no? Parecen ser ciudades fantasmas, ¿no? Y a raíz de eso también surge la gente valiente. He conocido gente que, bueno, los hombres no pueden salir del país, entonces sus familias se han ido y ellos tienen que quedarse en Ucrania, por si los llaman a la guerra, tienen que ir. Y dan su tiempo para ir a rescatar a las ciudades bombardeadas, ¿no? Entonces, conocí particularmente un señor, no voy a dar su nombre, pero él había dejado toda su familia y él se enteraba de que en una aldea bombardeaban, agarraba su vehículo y se escondía hasta que calmara el bombardeo, y ahí entraba a la ciudad y cargaba la mayor cantidad de mujeres, niños que podía, y los traía a la ciudad a lugares más seguros, ¿no? Arriesgando su vida, con chaleco antibala, muchas veces escondiéndose en el monte hasta que pasara los bombardeos, y muchas historias milagrosas. O sea, por ejemplo, un señor sentado en su casa y tomando su vaso de agua, y dice que algo le dijo, levántate y anda a buscar agua. Y él decía, pero ¿cómo voy a buscar agua si mi vaso de agua está calado? Y como que esa sensación era insistente. Entonces él se levanta de donde estaba y hace unos 20 metros donde tenía que buscar agua. En el momento que él se levanta y llega donde tenía que estar agua, un misil explota donde él estaba sentado. Y así muchas historias de gente que se ha salvado milagrosamente, y otros tristemente que han muerto, o sea, que los han matado, fusilados sin explicación, sin razón alguna, porque simplemente a los soldados no les satisfacía la respuesta que le estaban dando y los fusilaban. Encontramos a un pastor que tenía todavía la bala alojada en su pierna, porque no pudo ir a ningún hospital, está todo destruido, las salas de auxilio no están destruidas, y se cicatrizó la herida con la bala adentro. Y ves la movilización de la gente, ¿no? O sea, de compartir. Había personas que hacía 7 meses no comían un pedazo de pan. Y vos decís, fuerte, ¿no? Nosotros estuvimos, 10 días que estuvimos, muchos de esos días comíamos una sola vez al día. La comida no era abundante, no era lo que estamos acostumbrados, muy diferente. Y pensaba esto, yo me vuelvo a mi país, me vuelvo a casa, y esta gente sigue en estas condiciones, ¿no? Entonces, pero impresionante, una de las cosas así que, otra más de las que me impactó mucho, es la generosidad del pueblo europeo, ¿no? Muchas donaciones, lo triste que llega todo al borde, ¿no? A la frontera, queda ahí o hasta Kiev llegaba, y bueno, Kharkov está a 600, 700 kilómetros de Kiev, entonces, y era la zona de guerra, entonces era más difícil llegar las donaciones. Pero hay una organización que este tiempo está asistiendo y mandando mucho más donaciones, se llaman Samaritan Purse. Así que estos días atrás sigo en contacto con la gente de allá y están recibiendo toneladas de zapallo, de zanahoria, porque no es que la gente no quiere trabajar, no hay trabajo, está paralizado por la situación de guerra. Hay medicamentos o comida para comprar, supermercados abiertos, pero no hay dinero porque no hay para generarlo, ¿no? Entonces, los que pueden acceder a alimentos es muy caro porque escasea, entonces se hace toda una cadena, ¿no?, de dificultades. Una experiencia muy fuerte. Muy Por lo fuerte. que vos me contás y siento que me estás relatando una película. ¿Tus sensaciones cuáles fueron allá y ahora a la distancia? Me imagino que debe permanecer algo todavía. Totalmente. Mucho. Totalmente. Te digo que llega los fines de semana donde me relajo en la labor de acá y es donde extraño, quisiera estar allá, ¿viste? Porque decís, la vida toma otro sentido.
y fueron experiencias que vos decís, realmente vale la pena ayudar a gente... situación extrema, donde gente se ha quedado con lo opuesto. Bueno, nunca, anteriormente he estado en varios países, pero nunca en una situación así de guerra. He visto otros tipos de pobreza, pero donde ya es como más del abandono, de la dejadez o de una cultura así. Pero en este caso es gente trabajadora que vos ves sus manos, porque allá el que no tiene su quintita no come, el que no tiene su chancho, su gallina no come. O sea, son muchos meses de frío, mucha nieve, entonces fue justo la época donde se desató la guerra, ¿no? Donde el tiempo donde ellos trabajan en la tierra y donde ves hectáreas y hectáreas de campos de girasol sin poder cosecharse porque son campos minados. O sea, tenés todo ahí pero no podés hacer nada. Te encontrás en la ruta con misiles incrustados en el suelo sin explotar. Por ejemplo, las recomendaciones que nos daban, bueno, caminen solo por el trillito, ¿viste? Donde hay un trillito, ahí caminen, no se salgan, si van en la ruta, no se salgan de la ruta, no guardan banquina porque no saben lo que puede pasar. Y realmente un día, 20 minutos antes que nosotros lleguemos a ese lugar de la ruta, una ambulancia mordió banquina, lo que vendríamos a decir nosotros, y explotó. Milagrosamente se salvó el chofer, pero pisó una dinamita, una bomba, y voló. Entonces ves las rutas totalmente destruidas a causa de los bombardeos, de los tanques de guerra, y parece que te cuentan, estás viviendo una película, ¿viste? Es muy, muy fuerte. Tu relato es muy gráfico y realmente parece eso. Ahora, Nancy, ¿te da para escribir un libro esta experiencia? Tendría que escribir varios libros. Olvidándonos de la experiencia, ¿quién es Nancy Prischuk? Una obereña, ¿sí? Bueno, Dios me dio el privilegio de poder tener este corazón con la gente y bueno, trabajé varios años en esto de... Siempre la curiosidad o el deseo de ir a donde nadie va, a lugares insólitos, ayudar a la gente que nadie quiere ayudar, trabajar desde el anonimato. No me gusta mucho el protagonismo y los títulos y bueno, a los 19 años me fui de la ciudad, 14 años viví fuera de Oberá, estuve trabajando con una organización misionera en todo lo que es la capacitación transcultural, así que teórico y práctico. Y bueno, siempre buscando la manera de poder ayudar a la gente, no solamente en lo material, ¿no? Con un pan o como alguien dijo, no solamente darle un pescado, sino enseñarle a pescar, ¿no? Lograr cambiar la mentalidad de la gente es un gran desafío, ¿no? Así que, bueno, me gusta toda esa onda de poder servir a otros, ¿no? Porque creo que si estamos acá y no servimos, realmente ha sido en vano vivirlo, ¿no? Creo que el día que no estemos sería bueno dejar huellas que sigan hablando de nosotros de la mejor manera, ¿no? Buenísimo, felicitaciones y gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes.